Muy bien, muchachos, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de gerencia de mantenimiento. En este caso vamos a hablar de políticas de mantenimiento, primera parte. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la planificación, la programación y la instalación. ¿Cómo es eso de las políticas de mantenimiento? ¿Será que vamos a ir a una campaña electoral o algo por el estilo? No, sino que como todo departamento, pues tiene que haber, evidentemente, pues un grupo, un conjunto de normas a las cuales nos tenemos que apegar para cumplir con los objetivos de la organización. ¿Sí? Entonces aquí vamos a trabajar con la planificación y programación, las etapas de la planificación, la estimación de costos, los diagramas de barra y de Gantt, diagramas de ruta, criticidad y PCPM, lo que es la programación, el mantenimiento no programado, lo que son las paradas de planta, vamos a hablar un poco de órdenes de trabajo, instalaciones de equipo, tareas críticas y simulación. Como les digo, esta parte, esta clase, la vamos a dividir en dos partes. Como siempre, vamos a tener primero una pequeña lectura. ¿Ok? El término mantenimiento se empezó a utilizar en la industria hacia 1950 en Estados Unidos. El concepto ha ido evolucionando desde la simple función de arreglar y reparar los equipos para asegurar la producción hasta la concepción actual del mantenimiento con funciones de prevenir, corregir, revisar los equipos y reducir los costos de operación. Los servicios de mantenimiento, no obstante lo anterior, ocupan posiciones muy variables dependiendo de los tipos de industria. Una posición fundamental en centrales nucleares e industria aeronáutica. Una posición importante en industrias de proceso y una posición secundaria en empresas con costos de bajo pago. Por ejemplo, en clases anteriores les comenté, pues una persona que tenga muchos camiones, pues y no le importa mucho el mantenimiento, tener una cosa muy organizada de mantenimiento, porque las funciones las puedes, como tienes mucha redundancia de equipo, las puedes hacer pues relativamente con tranquilidad. Un aspecto importante a considerar es que para la industria moderna el mantenimiento es un aspecto relevante y los conceptos sobre este han venido evolucionando de la misma manera como ha venido desarrollándose los conceptos de calidad, optimización de la producción, uso apropiado de los recursos, seguridad industrial, responsabilidad social e empresarial y cuidado del medio ambiente, entre otras. O sea que, como hablamos desde la primera clase, ya no se trata nada más de reparar o corregir fallas, sino que hay un entorno de muchísimas variables a las que tenemos que tener caso. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es planificación y programación, ¿no? Que es el flujo de trabajo. Hay varias formas de desarrollar el método mediante el cual se desarrollarán las tareas de la gestión de mantenimiento. Una de ellas es mediante diagramas de flujo de la gestión. También hay varios modelos de desarrollo de un diagrama de flujo. Creo que ustedes han visto ya con bastante claridad cómo es un diagrama de flujo. Y es muy importante siempre tenerlos en cuenta para poder saber cuáles son las responsabilidades que cada uno de los integrantes del equipo de mantenimiento tiene que realizar. Un ejemplo de diagrama de flujo es este que vemos aquí, en donde, por ejemplo, para el caso de una orden de trabajo, cómo es que esta debería de llevarse a cabo. Primero, pues, su emisión, ¿verdad? Después la evaluación de un diagnóstico, que pudiera hacerlo el planificador, ¿ok? Determinar si la solución es muy obvia, muy sencilla, bueno, simplemente se cayó un breque, bueno, sube el breque y se acabó, pues. Y aplicar esa solución, ¿ok? Si es necesario un diagnóstico avanzado, pues bueno, hay que determinar quién es la persona que va a realizar ese diagnóstico, bien sea un mecánico, bien sea un electricista, bien sea un instrumentista, inclusive si es algo muy complejo, pudiera ser alguien de afuera, un externo. Determinar si hay suficiente información para poder actuar, ¿ok? Emitir la orden de servicio
determinar mediante el análisis de causa raíz a qué se debió esto, pues, para evitar en un futuro o prevenir en un futuro que ocurran otras fallas. Y bueno, en ese caso, emitir la orden de servicio. Allí sí se va y se procede a reparar el equipo. Fíjense, todo esto como paso previo a la reparación en sí. Ok. Muchas de estas funciones, como les digo, en un principio las pudiera realizar un planificador de la producción, un planificador del mantenimiento, disculpen, un planificador de mantenimiento que se encargaría de hacer todas esas tareas. ¿Ok? Desde la recepción, evaluar si la cosa es complicada o no, hasta pues emitir la orden de servicio y a quién se la vas a dar. De esa forma, tú pudieras, por ejemplo, tener, cuando estás haciendo una programación, un flujograma de trabajo, identificando la hora, identificando el equipo, identificando su código, etcétera, etcétera, para, por ejemplo, un mantenimiento preventivo. ¿Ok? Como ya sabemos cuál tarea se va a hacer, entonces tú puedes determinar y hacer, bien sea de manera individual a cada persona o grupal, pues a quién le vas a asignar las tareas que tú vas a realizar. Eso es parte de la planificación y es parte de las labores de que debería ser ese planificador del mantenimiento. Entonces, ¿cuáles son las etapas que deberíamos de tener? ¿Ok? En primer lugar, verificar que se ha agregado valor suficiente. Si esto no es así, hay que devolverse la orden de trabajo al emisor. ¿Cómo es eso de que no tiene valor suficiente? Bueno, si no me describes qué equipo es o cuál es la falla que presenta o la avería, pues es muy complicado que nosotros podamos hacerlo, ¿no? No basta con decir hay un problema en la planta o hay una falla en tal o cual equipo, pues el emisor debería de tener cierto conocimiento sobre el mismo, ¿ok? Luego de determinar las diferentes disciplinas técnicas que deben participar, como les digo, pues será un mecánico, será un electricista, será un instrumentista, será un electromecánico, ¿ok? Dependiendo de la personal que tú tengas a la orden en el departamento. Hay algunas empresas que desarrollan lo que se llaman hojas de ruta, que simplemente pues es un esquema que debe seguirse para poder atacar el problema. ¿Ok? En este caso, pues hay que los conocedores de diversos equipos, cuando ocurren las fallas, pues deben analizar las actividades que deben realizarse, desarrollando algunos de los siguientes pasos. Pues primero, visitar el lugar de la ejecución de las tareas. Aquí les quiero decir que no porque tú seas un jefe o un gerente, no debes de estar pendiente y sobre todo cuando ocurren eventos graves, estar pendiente y visitar el lugar de la tarea. ¿Ok? Hay que conjuntamente, si existiese en la organización, evaluar conjuntamente con el Departamento de Seguridad, Higiene y Ambiente cuáles son los posibles riesgos que pudieran haber. Hay que comprender cuáles son los fenómenos técnicos involucrados en la falla. Hay que tener un soporte adecuado, ¿ok? No solamente los procedimientos que hacen falta, sino hay que tener esa experticia. Yo no voy a poner a cualquiera a hacer un trabajo. Tiene que tener la experticia y los procedimientos muy claros para poder ejecutar el trabajo. ¿Cuáles son los requerimientos de personal y de recursos materiales, insumos, repuestos? ¿Ok? Que hacen falta, tenerlos a la mano. No es que voy a empezar a intervenir un equipo y después que lo voy a intervenir es que voy a empezar a pedir los materiales. Imagínense si son externos, o sea, mientras van y vienen. ¿Ok? Y es muy importante estimar los costos y los tiempos. En el caso de los tiempos, para poder determinar cuánto tiempo el equipo o el bien van a estar fuera de servicio. Y en el caso de los costos, bueno, si es un costo muy importante, muy alto para su reparación, pues a veces hay que pedir autorización a otras personas en la organización a fin de que puedan aprobar esa intervención o los costos asociados a esa intervención. Entonces,
Cuando tú vas a hacer esa intervención, tú deberías de, en primera instancia, estimar unos costos, por lo menos preliminares. Por lo menos preliminares. Repito, sobre todo si es algo muy fuerte y extenso. ¿Ok? Para que sobre todo a los jefes superiores, la gerencia, la dirección, oye, no les caiga eso de sorpresa. Y generalmente porque cuando eso sucede, pues hay malas caras. Entonces hay que prevenir eso. Y como les digo, si ustedes consideran, mira, esta intervención cuesta una cantidad X de dinero y que ustedes consideren que es muy alta, mira, no solamente en cuanto a la reparación en sí, a los materiales, sino también en lo que implica producción, cuántas horas o inclusive días va a estar parada la producción. ¿Ok? Entonces eso hay que clarificarlo muy bien, hay que determinarlo muy bien, eh, por lo menos a una manera preliminar, o sea, no es que algo te va a costar, tú vas a estimar que cueste 100 y al final va a terminar costando 10.000, eso no puede ser, pues. Pero si tú dices, bueno, mira, va a costar alrededor de 9.500, bueno, y te costó 10.000, bueno, es un aproximado, pues. Pero es importante hacerlo porque de esa manera pues se pueden tomar decisiones importantes. Bueno, mira, no vale la pena reparar ese equipo, más vale la pena reemplazarlo, si fuera el caso. Este, mira, vamos a hacerle una modificación más bien porque esto está fallando constantemente. Cosas por el estilo que se pudieran hacer. ¿Ok? Evidentemente que para poder hacer una buena estimación de esos costos, uno tiene que tener más o menos históricos, uno tiene que tener una base de datos de precios unitarios y recursos bien consolidada. Cuando hablamos de los precios unitarios de los repuestos que vas a tener y cuánto vas a gastar en mano de obra, sobre todo, y en depreciación de equipo. Si hace falta un tercero, bueno, es importante pedirle la estimación a estos terceros, al contratista, y por supuesto buscar la manera de tener al menos 2 o 3 presupuestos, cosa de que tú puedas tener una idea clara, ¿no? No irte descabezado con el primero que te puede quitar mucho más dinero. A no ser que sea una emergencia y tengas un contratista de confianza. Cumplida esta etapa, pues la siguiente será la programación, es decir, cuándo vas a ejecutarlo y en qué tiempo, y después de una manera lo más sensata posible decirle a los personas de producción, logística, calidad, ventas, etcétera, bueno, cuánto tiempo vas a requerir para poder hacer la intervención. ¿Ok? Una vez que ya tienes esos costos iniciales, entonces viene la etapa de programar. ¿Ok? Entonces, simplemente con la programación tú lo que vas a hacer es ordenar las tareas de forma tal que los recursos los vas a usar lo más eficiente y determinar los plazos más cortos posibles para la ejecución de estas labores. Cuáles son las cuadrillas que tú vas a tener, cuál es el personal específico que tú vas a tener, cuáles son los equipos y materiales que necesitas y en qué momento los necesitas. Mira, necesito un montacarga, necesito una grúa, necesito un extractor, necesito un taladro, un equipo de oxicorte, un equipo de soldadura, etcétera, etcétera, y tener esos equipos en su momento en el lugar que lo necesitas, al momento que lo necesitas y prestos para utilizarse. No es que cuando, necesito las máquinas de soldar, entonces ahora es que te vas a poner a buscar los cables para hacer la conexión, etcétera, etcétera. No, ya cuando tú la necesitas ya tiene que estar el equipo ahí listo y preparado para ejecutar. ¿Ok? Cuando tú haces una programación, por ejemplo, por una intervención importante, bueno, tú simplemente puedes hacer esa programación bien sea por horas, por días o semanas, ¿ok? Dependiendo de la magnitud de la misma. De esa manera tú puedes hacer reportes con la frecuencia indicada, con una frecuencia requerida de cómo van los avances en las cosas con respecto a lo que tú planificaste. Evidentemente que en una planta, si tú vas a hacer un cambio de un tratamiento, es algo muy sencillo, pero si vas a hacer un trabajo mayor, un overhauling, por ejemplo, es necesario de que tú planifiques eso muy bien y que para la fecha que tú estés programando estés entregándole a producción los equipos. En el caso de grandes obras, sobre todo en el ámbito civil,
pues es importante hacer esa programación y determinar acá cuáles van a ser los pasos que se van a seguir para trabajar, hacer una obra de envergadura, por ejemplo, digamos un sistema de transporte, un metro o un acueducto. Entonces, debemos de tener en cuenta cuáles son los tipos más comunes de programación en las actividades de mantenimiento industrial, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es que siempre va a haber una programación de mantenimiento de actividades de día a día. Todo esto lo vamos a ver también un poquito más adelante cuando veamos lo que es los mantenimientos computarizados. Pero sí tienes que tener en cuenta de que hay programaciones que van a ser día a día, por ejemplo, hacer una lubricación o hacer un ajuste, ¿ok? Estas programaciones generalmente, por ejemplo, cuando estábamos hablando anteriormente de lo que era MPT, el mantenimiento preventivo total, pues esas son cuestiones que están muy bien determinadas y muy bien programadas, ¿ok? Hay también otras actividades de una actividad que por su complejidad, pues se necesita que se hagan varias tareas, ¿no? Bueno, mira, para cambiar tal o cual pieza, yo tengo primero que desarmar varias para poder accesar a ellas, por ejemplo, ¿ok? Y para eso necesito tales y cuales herramientas, ¿ok? Por ejemplo, una caldera, un horno, una turbina, oye, que son unidades muy grandes, una torre de enfriamiento, por ejemplo, oye, necesitas de una planificación muy exhaustiva, muy clara, porque son muchas actividades las que te originan, por ejemplo, hacer ese trabajo. Por ejemplo, en el caso de una torre de enfriamiento, que generalmente, aunque al agua que tiene la torre de enfriamiento, generalmente eso tiene ciertos fungicidas para evitar que se proliferación de hongos en la torre. Muchas veces pues está el nivel de hongos o de incrustaciones, pues que tienes que hacer una parada completa y hacer una limpieza con ciertos productos químicos, etc. Entonces, eso tienes que planificarlo muy bien porque durante el tiempo que esté la torre de enfriamiento, por ejemplo, fuera de acción, entonces no vas a tener producción. Después, pues también tienes las programas de paradas preestablecidas. Generalmente en algunas plantas, pues los fines de semana esto ocurre así. Por ejemplo, miren, en Produvisa, que es la fábrica de vidrio que queda en Cagua, allí a la salida de Cagua, ellos paran una sola vez al año. Esos son unos grandes hornos, ellos trabajan con grandes hornos que no pueden enfriarse, no pueden estar parando y arrancando. Ellos una vez que los arrancan, ellos no paran durante todo un año. Entonces ellos paran alrededor del 15 de diciembre hasta más o menos el 10 de enero, generalmente. Y durante todo ese tiempo, pues se hacen todos los mantenimientos que hagan falta. ¿Ok? Porque una vez que arranque el 10 de enero, el horno no puedes volverlo a parar. ¿Ok? Cuando son este tipo de mantenimientos, generalmente hay muchísimas tareas las que hay que hacer. ¿Cómo yo me puedo apoyar o cómo yo me puedo ayudar para hacer esto? Bueno, una de las maneras bien bonitas que hay es lo que se llama el diagrama de barras o diagrama de Gantt. Me imagino que ya ustedes lo deben haber visto antes. Y a través de unas barras habitualmente horizontales se coloca cuál es la duración en el tiempo. Habitualmente el tiempo es representado en el eje de las X, en tanto que las tareas se ordenan en filas horizontales hacia abajo. Generalmente, pues se comienza con la primera tarea, o se grafica empezando con la primera y finalizando con la última. Ustedes dirán, oye, pero ¿qué es? No, porque a veces las personas, pudiera haber alguien que dijera que hay una tarea muy importante que quisieras tú manifestarla en otro lugar y que no necesariamente es la última. Pero como se debe hacer es tratando de colocar la primera tarea y terminando en la última o en la última que uno cree, porque también eso pudiera pasar de que tanto la primera, que pudieran haber varias actividades que se inicien simultáneamente de primero y varias actividades que finalicen
a lo último. Entonces, igualmente, pues tienes que determinar de verdad cuál sería para ti esa última tarea. Por eso es que no es una chapucería decir eso de que empiezas con el primero y terminas con el último, ¿no? En este caso. A ustedes les va a tocar hacer un diagrama de barra de Gantt cuando vayan a presentar su seminario de trabajo DOM. Allí ustedes van a tener que decir, de acuerdo a un diagrama de Gantt, cuáles van a ser sus 9 o 10 actividades que ustedes van a desarrollar durante el tiempo que ustedes determinen. Generalmente son 8 semanas para desarrollar su trabajo de grado. Generalmente se colocan 8 semanas, aunque siempre, nunca nadie se demora 8 semanas, sino que se demora mucho más. En este diagrama se indican por cada tarea los recursos requeridos, mano de obra, costos estimados, también es importante. Y de esa manera tú puedes saber qué es lo que tú vas a ir necesitando en el tiempo. O sea, por ejemplo, la semana 2 vas a necesitar 10 personas, en la semana 3 vas a necesitar 15, en la semana 4 vas a necesitar 22 y así sucesivamente. Vas a necesitar una camioneta, vas a necesitar un tractor, una retro, etc. Esta es más o menos la forma en la que se ven los diagramas de Gantt. Pueden haber tareas superpuestas, por supuesto que sí. Por ejemplo, en el caso de una obra civil, yo puedo ir limpiando el monte y a la par que voy limpiando el monte, yo puedo ir excavando. ¿Ok? O por ejemplo, en el caso de desmontar la torre de enfriamiento al que estábamos haciendo alusión anteriormente, yo puedo estar trancando las tuberías de agua para que no haya más acceso a agua y drenando también. Puedo hacer varias tareas al mismo tiempo o puedo estar limpiando con fungicida o con desincrustante y a la vez ir comprando o ir dejando ya sobre el terreno las láminas que me hagan falta para restituir aquellas que estén en muy mal estado. ¿Okay? Cuando colocas la fecha, entonces tú puedes ir determinando y puedes ir viendo si se están cumpliendo los lapsos de entrega y en consecuencia poder determinar qué tan bien vas en tu planificación en el tiempo. Otro instrumento para la planificación ampliamente utilizado son los diagramas de red o PER-CPM. El PER viene de la palabra inglesa de Program Evaluation and Revision Techniques. Estas, o lo que es lo mismo, técnicas de revisión y evaluación de programas, y el CPM es el Critic Path Method o ruta crítica. Este tipo de diagrama fue creado por la Marina de Estados Unidos cuando estaban creando los misiles Polaris de largo alcance. Y bueno, pudieron determinar una ruta crítica, la cual es importante cumplir y que te garantiza que el avance del proyecto siempre vaya fluyendo. Si la ruta crítica, que vamos por decirlo de alguna manera, es la ruta más fastidiosa, no vamos a decirlo así, no, la palabra no es fastidiosa, discúlpenme. La ruta más larga, si esa ruta se cumple, pues el proyecto va a terminar o va a llegar a su fin en el momento determinado. Un ejemplito de eso, pues lo pueden ver ustedes aquí, pues hay una combinación entre el GAN y el PER-CPM en donde tú puedes ver que, por ejemplo, la ruta crítica, pues para tú poder hacer la actividad A, o sea, perdón, para poder hacer la actividad C necesitas la tarea A. Y para hacer la D, necesitas la C y así sucesivamente, ¿no? Hay actividades que pueden venir en paralelo, no necesariamente, ¿cómo se llama? Todas van a ser una línea recta. Pueden haber multiplicidad de tareas en multiplicidad de niveles, ¿ok? Pero sin lugar a dudas, la crítica va a ser aquella en donde haya mayores inconvenientes y sea la más larga. Esa va a ser la ruta crítica. Y a través de esa ruta crítica es que tú vas a poder determinar cuál es el tiempo en el que tú vas a trabajar o el tiempo en el que tú vas a tener entregado el mantenimiento o el proyecto que tú estés realizando.
Ok, aquí hay otro ejemplo de ruta crítica, como ven, pues les estoy diciendo, pues eh, pueden haber tareas en paralelo, ok, pero en el caso, por ejemplo, específico de este PERCPM, pues evidentemente la ruta que va del 1 al 9 pasa al 12 y el 13 es la más larga y por tal motivo es la que te va a ocupar más tiempo y entonces esa es la ruta crítica que tú vas a tener. ¿Ok? Entonces finalizamos con un pequeño pensamiento, este, una bonita foto de lo que fue nuestro núcleo, la aula 202, y el profesor Nelson ahí se ve escribiendo algo de física. Él ya hace muchos años se fue para los Estados Unidos y las personas que identifico allí, que son de proceso, ya todas están graduadas, pero igualmente siempre me ha gustado mucho este mensajito y que quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Generalmente aprendo mucho, sobre todo de ustedes, eh, con sus experiencias, con sus comentarios y con todas las cosas que no, conversamos entre todos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos próximamente otra vez.